Ahora en la parte del presente, abre con un arcano mayor, que es la carta del deseo. El deseo es una carta que representa la sombra del sí mismo, es decir, aquello que rechazamos, aquello que no queremos ver en nosotros, que no hemos aceptado, y la presión que esa sombra genera en nuestras acciones, en nuestras decisiones, en nuestros hábitos, en nuestros comportamientos compulsivos, en nuestros comportamientos adictivos, en nuestro apego a lo material, a lo físico, en hábitos nocivos, vicios. Todas esas son expresiones de un tipo de energía que necesita ser transmutada y que normalmente se transmuta a través de esos comportamientos o de esas actitudes. El transmutar la sombra de una manera más sana es ser capaces de reconocer las debilidades, las frustraciones, los retrocesos, las cosas negativas, los miedos, con una capacidad de entendimiento y una capacidad de compasión y de amor por el sí mismo, sabiendo que este tipo de compulsiones representadas en la carta del deseo son satisfacciones a corto plazo. Esta carta del deseo es uno de los arcanos mayores de las influencias y viene a representar esa sombra no trabajada en nosotros mismos. Todos tenemos este componente en nosotros mismos e incluso hay un componente colectivo, hay una sombra colectiva. Esta carta es como esas energías colectivas, esa sombra colectiva se empieza a expresar dentro de nuestro individuo en esos comportamientos que describí anteriormente. La sociedad nos dice que no queremos y no debemos ser asociados a los comportamientos que ya nombré. Sin embargo, es natural tener la presencia de estos comportamientos, porque el ser humano es una expresión que no se mantiene lineal y que en su constante aprendizaje necesita subidas y bajadas, montañas y valles. No todo el tiempo puede estar en alto, alto, subidas, subidas, porque nadie aguanta tanta energía. Necesita valles para poder descansar, necesita valles para poder analizar, necesita valles para recoger lo aprendido, para poder aplicar lo aprendido, para proyectar. Para todo eso se necesita tiempos calmos y también se necesitan tiempos altos para ejercer un tipo de motivación y para que la vida sea una experiencia disfrutable. Entonces, en todos esos ires y venires no lineales, hay cosas que guardamos en nuestro subconsciente que luego se convierten en comportamientos de sombra. Nosotros como tendemos a asociar lo que sentimos, lo que pensamos, las decisiones que tomamos, lo que hacemos, lo tendemos a asociar a nuestra propia identidad, entonces también estos comportamientos de sombra los asociamos a nuestra identidad y generamos como una separación en nosotros mismos. Esta carta te llama a que los veas, a que los observes y ya con la carta siguiente, que es el consejero o la consejera, empieza a dar un tipo de canalización de estos comportamientos que se abren en el presente. Y es que busques ese tipo de arquetipo, si no lo tienes en ti, si no lo puedes despertar en ti, que lo busques en otro, o que lo busques en un texto, o que lo busques en un video, o que mantengas un estado de alerta para que puedas encontrar esa capacidad de consejo en lo que te rodea. Lo digo porque yo he aprendido a encontrar consejo en cualquier conversación con cualquier persona, en cualquier interacción con animales, con ver cómo interactúan entre los animales, con ver cómo interactúan las demás personas. Todo empieza a ser como un reflejo y una capacidad de consejo para ti mismo. Si empiezas a ver los aprendizajes también de otras personas. Entonces, el despertar este arquetipo de consejería para poder empezar a canalizar estas energías. Este arquetipo llega precisamente porque si estás en un estado de confusión interna, de carga, que es lo que te llama al confort, ya esa carga ya te exige que ya has estado mucho tiempo en la punta, que ya necesitas un tiempo de valle, entonces aparece este arquetipo del consejero o la consejera para ayudarte en esos momentos confusos y en esos momentos en los que estás siendo retado eh, a tus límites.
Un consejero es alguien que te brinda una guía objetiva y desinteresada, que te escucha, que te hace las preguntas acertadas para que tú mismo puedas encontrar una ruta de pensamiento que te lleve a tu propio aprendizaje. Mm, Y, y te llama a estar alerta a ver cómo encuentras ese arquetipo en ti mismo o en los demás. Ya los puntos ciegos es bastante interesante porque es como si viéramos la contraparte de estas cartas, es decir, lo mismo pero ya en versión de punto ciego, que el punto ciego número 59 se llama proyección y el punto ciego número 64 se llama la máscara del altruismo. Entonces, lo interesante es que si tenemos unos comportamientos de sombra que debemos empezar a desvelar para que ya no sean comportamientos de sombra, porque no necesariamente los hábitos, las compulsiones, las adicciones per se son comportamientos de sombra. Son comportamientos de sombra cuando lo hacemos inconscientes y lo hacemos para evadir otras cosas que no queremos enfrentar. Cuando ya tenemos estos comportamientos de una manera consciente, de una manera en la que tomamos esa decisión porque queremos, porque nos da un tipo de beneficio que el dejar de hacerlo no nos lo da, ya al hacer esa decisión consciente, empezamos a transmutar esa sombra. Ya esa sombra no se queda reprimida y no empieza a salir de poquitos, no empieza a salir en forma de negación, no empieza a salir en forma de examen, no empieza a salir en forma de compulsión y ya podemos empezar a navegar por estas energías de una manera más suave para nosotros mismos. Lo interesante de los puntos ciegos es que empiezan a develar que de alguna manera hay un bloqueo que no te permite ver el por qué tienes algún tipo de reacciones o algún tipo de experiencias o algún tipo de comportamientos que reflejan unas decisiones y unos actos. La carta del sello 59, proyección, es una carta que nos habla que estamos en una sociedad en la que somos dependientes de las relaciones que tenemos para sobrevivir. Está tan interconectada la sociedad que si no tenemos un contexto de relaciones estable y nutritivo y próspero en sí mismo, a nosotros eso nos empieza a afectar nuestra experiencia de vida. Entonces, la sociedad la hemos construido en la que somos dependientes de las relaciones que tenemos. Eso hace que aprendamos que para sobrevivir necesitamos tener rasgos aceptables y de esa manera tratamos de exagerar los rasgos que son aceptables ante los demás y aquellos rasgos que no son aceptables ante los demás los escondemos, los suprimimos, los reprimimos, los negamos y nos tratamos de separar por completo de esos rasgos que no son aceptables. Normalmente esto viene de la crianza y del contexto que te rodeó desde pequeño. Esto hace que la persona desde pequeña esté rechazando constantemente aquellos rasgos de sí mismos que representan lo que en su contexto es negado. Por ejemplo, la ira. La ira no es aceptable sentirla y no es aceptable expresarla. Por ende, es algo que desde pequeño se acostumbra a negar, a rechazar, a suprimir, a tratar de separar eso de sí mismo. Y sin embargo, como hace parte de sí mismo, no se deja de sentir. Simplemente eso ya no hace parte de nuestra conciencia, hace parte de nuestra parte inconsciente. Entonces dejamos de sentirlo, dejamos de relacionarnos con ese rasgo, dejamos de verlos en nosotros mismos y sin embargo sí lo seguimos sintiendo muy profundo dentro de nosotros. ¿Esto qué pasa? ¿Esto qué hace? Que como si lo seguimos sintiendo, esa energía busca reflejarse de alguna manera en un otro. Y aquí es cuando sucede la proyección. La proyección es cuando esas cosas negativas que hemos aprendido a rechazar y a negar de nosotros mismos, las empezamos a ver en los otros, las empezamos a notar, las empezamos a señalar, nos empiezan a molestar. Y la proyección es una situación bastante compleja porque le sucede a todos, solo que no nos damos cuenta que se llama proyección y no nos damos cuenta que tenemos una capacidad de salirnos de esas experiencias y una capacidad de aprender a ver las cosas con mayor objetividad. Las proyecciones cuando se activan es cuando tenemos un cambio de energía repentino. Por ejemplo, algo que otra persona dijo nos generó
una molestia interna, automáticamente ahí se activa una proyección. Esa proyección indica que eso que dice esa otra persona nos amenaza nuestra identidad hasta un punto en que de pronto incurrimos en negarlo, en negar que lo tenemos, y al momento siguiente ya lo estamos viendo en otro y estamos diciendo, ah, es que ese otro sí ve porque es así, y es a lo que acaban de decir de nosotros mismos. Ese es un solo ejemplo, hay muchos ejemplos de proyecciones, hay proyecciones cortas, hay proyecciones largas, hay proyecciones que se vuelven crisis, hay proyecciones que ya son alucinaciones y psicosis, hay bastantes grados de este mismo rasgo. Todos tenemos este tipo de rasgo porque es un mecanismo de compensación que desarrollamos al separarnos de aquello que se nos enseñó que no es aceptable. Otro ejemplo de proyección es cuando tratamos de sobrecompensar aquello que queremos negar. Entonces, por ejemplo, por dentro nos sentimos apáticos, pero todo el tiempo entonces somos súper proactivos, súper comprometidos y tratamos de llevar al extremo el rasgo contrario para ni siquiera reconocer en nosotros mismos que sentimos apatía, porque relacionamos la apatía con algo negativo. Por ejemplo, lo contrario a una proyección negativa es una proyección positiva. Y esto quiere decir es que aquello positivo que de pronto no hemos querido reconocer en nosotros o que hemos negado, lo empezamos a ver en los otros y esos otros nos empiezan a parecer atractivos, nos empiezan a gustar. Y de pronto es porque tienen algo positivo que nosotros también tenemos, pero que no lo hemos visto, que no lo hemos reconocido o que lo hemos negado. Este es un ejemplo de proyección positiva. No necesariamente quiere decir que así funcione las relaciones románticas o las relaciones afectivas o el amor en sí mismo. Hay muchos tipos de relaciones y no es necesario encapsularlas en un solo tipo de expresión. Entonces, lo interesante es que esta carta te llama a que empieces a ver las interacciones que tienes con los otros cuando te generan esos arranques emocionales, cuando te generan de pronto espirales de pensamiento en la que caes en una crítica, en la de las proyecciones, es cualquier aversión extrema que te genere algún comportamiento de un otro. Es un reflejo del nivel de rechazo que tienes de eso mismo en ti y que no has querido ver. No es necesario generalizar todo tipo de aversión extrema dentro de una proyección, y sin embargo es interesante que empecemos a verlo dentro de este filtro para empezar a develar las capas de las cosas que alimentan nuestros vaivenes emocionales, que creemos que lo de afuera lo genera, que los demás lo generan, cuando en realidad son una cantidad de cosas que tenemos acá adentro que buscan salida y que buscan canalización y entendimiento para que tú empieces a volver transparentes tus interacciones, es decir, para que no sigas culpando a la fuera, culpando a los demás por la manera como tú te sientes, es posible empezar a ver entonces cada uno de los puntos ciegos como la manera de transparentar esa manera de transparentar esas relaciones y de empezar a tomar responsabilidad por la experiencia de vida que te ha llevado a, a este tipo de expresiones. Estos puntos ciegos son interesantes porque empiezan a develar cómo funciona la mente y cómo se entreteje la mente con las emociones, con los comportamientos y con la manera como nos interrelacionamos. Y como a todo eso no le tenemos nombre, vamos pasando por ahí como si la vida fuera ese vaivén. Y no, resulta que todo eso tiene nombre, todo eso tiene un porqué, todo eso tiene una manera de empezar a desvelarse y empezar a verse. Ya el siguiente sello, el sello número 64, que es el sello de la máscara del altruismo, indica que estamos teniendo un comportamiento de ocultación dentro de nuestros intereses cuando tenemos comportamientos altruistas. Tener comportamientos altruistas es ayudar a los demás desinteresadamente, como la caridad, como las donaciones, como rescatar a un ser humano o a un animal. Tener comportamientos que aparentemente son desinteresados, pero que detrás de ellos hay un interés personal, que hay un interés por parecer bueno, que hay un interés por ser relacionado con algo bueno, con algo desinteresado, que hay un interés por, por ser asociado a lo que consideramos bueno del altruismo. Y debido a que estamos acostumbrados a que los intereses personales, los intereses propios, los intereses de este tipo son asociados al egoísmo, son asociados a comportamientos egoístas, entonces naturalmente rechazamos ser asociados a cualquier tipo de interés personal.
Y esto hace que tengamos comportamientos de ocultación cada vez que percibamos que tenemos un interés personal cuando deberíamos estar en una situación desinteresada. Entonces, esto refleja cómo funciona la mente dual. La mente dual es la mente típica de ese plano terrenal, en el que quieres una cosa y para poder querer esa cosa se te enseña que no lo consigas de frente, sino a que generes unos mecanismos más escondidos para conseguir eso, como por ejemplo ser asociado con algo bueno. Lo que te piden los puntos ciegos es que hagas consciente esos comportamientos y que decidas conscientemente si los sigues manteniendo o si los sigues desarrollando de esa manera o si empiezas a ser más transparente con el por qué haces las cosas e incluso si tienes unos motivos propios, que empieces a ser transparentes con esos motivos propios porque no eres ni el primero ni el único en tener motivos propios asociados a su hacer, asociados a sus decisiones y a su actuar. Y no es necesario ponerte la carga de ser alguien malo, malvado o negativo por simplemente tener intereses personales. Otro ejemplo de comportamientos altruistas llevados a un nivel más de máscara, de enmascaramiento, es, por ejemplo, cuando, cuando se ayuda a alguien para que luego esa persona no te pueda decir que no, para que luego esa persona te vea como alguien bueno, cuando se toman decisiones o sacrificios personales para que te vean como alguien que se sacrifica porque eso es un valor. La mente y las decisiones humanas funcionan de una manera bastante compleja en el que cualquier decisión tiene una maraña de raíces. Cualquier comportamiento, cualquier acto tiene una maraña de raíces. Por ejemplo, ser el arreglador de los problemas de otras personas, también para que te vean como alguien bueno o para que tú mismo te veas como alguien bueno. Esto empieza como a denotar como toda una cantidad de cargas típicas que pueden ser aquello que te pide que te des un momento de reconfortarte o con aquello que te demuestra una desconfianza y una necesidad de autocensura, una desconfianza acerca de la información que manejas y una necesidad de autocensura. Lo bonito de llegar a este tipo de autoconciencia que es, así tengamos comportamientos de sombra y así tengamos reflexiones y así tengamos intereses personales, al tener todo ese nivel de autoconciencia, llegamos a una como un nivel mayor de percepción del sí mismo, como a otra graduación de percepción del sí mismo, que antes transitábamos como dentro de la ignorancia, como una hoja que va al son del viento. Y esto es lo que muestran estas cartas, como que ya hay una capacidad de ese nivel de autoconciencia para, si se toman estas decisiones o si se tienen estas experiencias, se tienen bajo la propia responsabilidad y si ya no se quieren seguir teniendo ese tipo de comportamientos, pues entonces también se tiene la responsabilidad de salirse de eso. Veo pues algo interesante que así como pasó en el pasado reciente, esta carta de la prohibición parece ser el punto ciego de esta energía del deseo, de la carta del arcano mayor del deseo, que es el comportamiento de sombra, y esta carta de la máscara del altruismo parece ser el punto ciego de el personaje del consejero o la consejera. Entonces eso es bastante interesante porque empieza a mostrarnos capas dentro de capas y cómo si tú eres transparente empiezas a dejar fluir la energía de una forma y si tú no eres transparente y si tú sigues alimentando los puntos ciegos la energía empieza a fluir de otra forma. Y dependiendo de cómo fluya la energía, entonces tú tienes esa posibilidad de llegar a una relajación, a un descanso y a una capacidad de reconfortarte para que no sigas teniendo como mm, esta sensación de lucha y de carga que representa por debajo este mandala en su significado. Entonces nos vemos en el siguiente video con el futuro inmediato para los signos de agua.